Ay, moment, así. Vale. ¿Veis la presentación, no? Sí. Vale, bueno, pues os voy a contar hoy lo que estuve haciendo desde septiembre a diciembre, que hice la estancia en el eBrain Lab en Canadá, en concreto pues aquí en ese edificio, que era el Hospital Surrey Memorial Hospital, que está en Surrey, que es una ciudad que está muy cerca de Vancouver, ¿vale? En el tren no se tarda nada. Y os he puesto aquí algunas fotos que hice cuando estuve allí de la ciudad, porque, bueno, me encantó. Está rodeada ahí por el Océano Pacífico, luego tiene mucha naturaleza alrededor, hay como un propio parque dentro de la ciudad que parece casi un bosque, no sé, pilla un poco a desmano, pero si podéis ir alguna vez, pues merece la pena. Y bueno, el grupo al que he ido, la directora o la investigadora principal es Farhana Farhan, que bueno, nosotros que hemos revisado literatura de la TMS, pues sale en casi todos los artículos. Ella defendió su tesis en el 2011 y la hizo sobre pacientes con esquizofrenia y habían hecho registros de TMS de estimulación magnética transcraneal combinada con electroencefalograma, pero sobre todo analizaron medidas más de las oscilaciones que se producen tras los pulsos, pero también evaluando inhibición. Y eso fue cuando estaba en la Universidad de Toronto, luego se movió a la Universidad Simon Fraser, que está allí en Surrey, y ya no trabaja con personas con esquizofrenia, sino con personas que tienen depresión y adicciones. Y bueno, la línea general del grupo es que hacen registros de TMS y EEG y tratan de identificar biomarcadores que diferencien a las personas que tienen depresión de las que no lo tienen y también biomarcadores de respuesta al tratamiento. Que, bueno, como tengo dos exposiciones para la estancia, hoy os voy a contar lo que hice allí y la semana que viene presento alguno de sus trabajos para que les conozcáis un poco mejor. Pero bueno, son un grupo pequeñito, más o menos como nosotros, de estudiantes pre y postdoctorales, y las líneas en las que están trabajando, a mí, que fue con el que más trabajé, abajo a la izquierda, él está estudiando los microestados, que son las configuraciones topográficas en el eje en reposo, cómo van cambiando en personas sanas y en personas con depresión, y ha hecho una toolbox para analizar esos microestados, que quedamos en que si nos interesaba, pues que nos la podía enseñar, la está perfilando ahora. Y también está analizando, en su tesis va de cómo la TMS influye en esos microestados. Marian era una estudiante arriba a la izquierda de máster que ayudaba a Min, estaba en la misma línea. Ben es un estudiante de predoctoral francés, arriba a la derecha, que él desarrolló la toolbox que hoy os voy a contar, que es para analizar los datos de TMS y EEG. Y bueno, y él está en la línea que os he comentado antes de identificar biomarcadores. Y luego Ras, que viene de la India, de abajo, ninguno era de Canadá, ¿vale? Era como súper multicultural. Él estaba desarrollando como nuevos algoritmos y cosas muy de ingenieros para analizar los datos de TMS y EEG, que bueno, no llegué, o sea, era demasiado técnico. Ahí está desarrollando también una toolbox nueva para analizar estos datos. Bueno, hago un repaso breve del proyecto de la TMS, ¿o no? Sí, creo que había gente... A ver. Pues María Iglesias, María Recio, Milton, Rosa y María Cisneros. Yo creo que Milton es el único que no lo conoce mucho. Muy rápido. No sé, pues, algo de prisa, sí. Vale. Bueno, pues el proyecto que estamos haciendo de estimulación magnética transcraneal, lo que hacemos es dar una serie de pulsos con la bobina que emite pulsos magnéticos. Esos pulsos magnéticos crean un campo magnético y perpendicular a ese campo magnético un campo eléctrico y despolariza las neuronas que hay justo debajo. Y lo que hacemos es dar esos pulsos mientras que la persona tiene el gorro de electroencefalograma puesto y registramos la actividad. Esto lo hacemos para evaluar la función inhibitoria y se evalúa a través de dos protocolos pues, que se han utilizado bastante en la literatura previa, pero sobre todo en corteza motora, no en la corteza prefrontal dorsolateral como hacemos nosotros.
y los dos protocolos, pues variando, damos pulsos simples y pulsos pareados, y variando el intervalo entre los dos pulsos pareados y la intensidad a la que se dan, pues hace específico un protocolo u otro y se evalúa la funcionalidad de los receptores GABA con el protocolo SICI, que es de inhibición cortical de intervalo corto, y la funcionalidad de los receptores GABA-B con el protocolo de inhibición cortical de intervalo largo, así muy resumidamente. Y en esta gráfica, pues lo que se espera encontrar, al menos en controles sanos y quizás en algún grupo de pacientes, que la línea azul es el pulso simple, vemos los picos y los valles típicos que se ven en las ondas del EEG, y con la línea roja sería la señal que obtendríamos tras un pulso pareado, que como vemos pues es de amplitud menor, tanto en los picos positivos como en los valles negativos. Y eso se supone que es debido a que entran en marcha esos receptores inhibitorios que hacen que la señal sea más pequeña porque hay inhibición. Y este proyecto nace con la idea de vincular los déficits de modulación de entropía que ya han sido publicados por el grupo y replicados con que quizás puedan asociarse a déficits en esa función inhibitoriana, al menos un grupo de pacientes. Los objetivos de la estancia, ¿por qué elegimos eBrainLab? Bueno, pues por toda la experiencia que tiene Farzan, sobre todo en hacer los registros combinando estimulación magnética y EEG, y luego para conocer también las toolbox de limpieza que ellos habían desarrollado, ¿no? Que ese ha sido como el objetivo específico en el que se ha traducido la estancia. Bueno, ¿por qué es necesaria la limpieza? Pues este es el registro que nosotros obtenemos cuando lo hacemos, cada uno de los electrodos y todas estas manchas verticales es cuando damos un pulso. Si promediamos todos esos pulsos, veríamos una señal como esta que tiene muchos artefactos. O sea, la señal que queremos conseguir es esta, e iría más o menos en una amplitud de 20 a menos 20, y aquí pues fijaos que alcanza de menos 60 a 100. Y entre otros artefactos que ya los hemos nombrado algunas veces, pues está el propio artefacto de la estimulación magnética, artefactos musculares, pequeñas contracciones que hay en el cuero cabelludo, un artefacto de decaimiento, de cuando la señal vuelve a recuperarse, que sería el azul clarito y este que nosotros no lo tenemos de recarga. Y bueno, aquí sabéis que estamos colaborando con el grupo de ingenieros de la Universidad Politécnica de Cataluña, con BioArt, que sobre todo pues Alejandro y Gemma nos están echando pues una buena mano. Y lo que os voy a presentar hoy resumidamente pues es la toolbox que ellos desarrollaron, que se llama TMSG, que de hecho viene citada en muchos artículos que la limpieza de estos registros se hace con ella, y fue la que me enseñaron más a utilizar cuando estaba allí. Y se utiliza en el entorno de MATLAB. Y bueno, es como un pequeño programa que la verdad es que se agradece un montón porque no tienes que escribir código si no quieres. Vas pulsando los botones y además en todos estos que pone View puedes ir viendo cómo va quedando la señal, si ese proceso lo has hecho bien o no. Entonces, bueno, os he ido poniendo ejemplos con una señal de cada uno de los pasos. En el primero, pues te permite hacer correcciones de línea base, modificar la frecuencia de sampleo, que me dijeron que muy bien que la estuviéramos haciendo a 25.000 hercios, que ellos la hacen a 20.000, que dicen que creen que es suficiente. Y luego te permite también borrar algunos canales, que por ejemplo nosotros los oculares y uno que al principio, no sé si os acordáis, que intentamos hacer las determinaciones del umbral motor en reposo con el propio Brain Recorder pues ese canal se quedó ahí y se puede eliminar desde ahora. Entonces, bueno, cuando haces un paso te lo marca en verde y puedes ver cómo está la señal, que aquí se puede ver todavía la amplitud es enorme porque está todo este artefacto de la TMS. Después lo que se hace es eliminar ese artefacto de la TMS. Cuando pulsamos ahí te sale esta ventanita que lo que haces es que con este cursor, o sea, este sería como todo el artefacto de la TMS, y con estos cursores puedes ir moviendo las líneas verticales y eliges el trozo que vas a eliminar, porque esa señal alcanza una amplitud tan amplia, tan grande, que todo lo que hay debajo no se puede salvar. Eso se elimina y luego se interpola.
Entonces, bueno, con ellos hicimos distintas pruebas y nuestras señales parecía que 8 milisegundos antes del pulso y 10 milisegundos después era suficiente. Y aquí tú puedes seleccionar si quieres trabajar con pulsos simples o con pulsos pareados. Con pulsos pareados hice algunas pruebas, pero no trabajamos casi nada con ellos. Todo lo que os voy a enseñar es de pulsos simples del LICI. Pero bueno, te saldrían los dos y haces 2 cortes, es como repetir el proceso. Y aquí sería la señal con ese, que si le damos a la pestañita de View, pues después de ese paso ha quitado todo este trozo de señal, pero la amplitud sigue siendo muy grande. Luego tiene este paso, el 3, que es para quitar, eliminar trials que están sucios y canales, que este es muy interactivo, está muy bien. Tú aquí puedes elegir qué característica quieres que te represente en todas estas opciones. Y puedes representar los trials, los canales, y bueno, si representas los trials, aquí te sale la frecuencia que se ha alcanzado en cada trial o la suma de las frecuencias, y esto sería el número de trials del 1 al 75, de los 75 pulsos simples que se han dado. Entonces, todos suelen verse de una manera uniforme. Aquellos que salen un poco más, si pinchamos por ejemplo en este que es el 4, te lo abre aquí abajo y puedes ver pues, que es un trial en el que hay bastantes canales que están sucios, ¿no? Entonces, bueno, pues te permite eliminarlos desde un principio. Si le damos a graficar los canales, pues igual, a representar los canales, te salen todos los canales. Esto sería como la frecuencia que han alcanzado en cada uno de los trials ese canal. Y bueno, este es que está bastante limpio, pero hay canales que los puntos están como súper dispersos. Tú puedes eliminar el canal directamente, o si has eliminado trials en el paso anterior, aquí pues ya se te eliminan automáticamente de esto, ¿no? Y luego si pinchas en un canal se te abren todos los trials para ese canal, y pulsando con el botón derecho puedes eliminar trials de ese propio canal, o sea, te permite jugar muchísimo con los registros. Luego, esta opción es... ¿Se eliminan canales, todos los trials de ese canal? ¿O? Si eliminas un canal entero, se eliminan todos los trials de ese canal. Y luego se promediará, ¿no? Sí, así, claro. sí. Y luego puedes eliminar trials dentro de un propio canal, que no te cargas el trial entero, sino solo dentro de ese canal. Y esto es, pues, para los que estamos más acostumbrados a EasyLab, pues lo que vemos cuando hacemos los ICAs para los ingenieros, todo el registro, que puedes ver qué canales están más sucios y tal. Y luego tiene esta opción para ver la matriz de eliminación, que te marca, pues yo como aquí marqué los trials 4 y 5, los marca, pero si aquí están los canales, aquí están los canales y aquí están los trials. Entonces yo eliminé 2 trials, eliminé 2 canales, y si eliminas un trial de un canal, pues te aparece aquí, ¿no? Un poco como un resumen de lo que tú has eliminado. Y ya, pues si pulsas en quitarlos todos, bueno, la señal que obtienes es esta, que no es muy distinta a la anterior, porque sigue habiendo ese artefacto. Luego, con esta herramienta se hacen 2 rondas de ICA que te separan los distintos componentes. El primer ICA sirve para quitar ese artefacto de decaimiento de la señal cuando vuelve a recuperarse. Entonces está muy bien porque te desglosa aquí todas las componentes, y aquí te pone cómo está la señal de partida, y si tú vas seleccionando aquí, te va a modificar. Si quito esta, ¿cómo me queda la señal? Entonces, pues te permite jugar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo seleccioné de prueba estas 4 y la señal pasa pues, de estar comprendida a una amplitud muy grande, pues ya está entre 50 y un poco menos de menos 50. ¿Vale? El siguiente paso es un filtrado. Pues tienes 2 opciones, o un filtro de paso banda, o este, que además del filtro de paso banda lo que te hace es también aplicarte un filtro notch. Y esta sería la señal después de todo eso, que bueno, sigue habiendo una amplitud bastante grande, porque el primer ICA solo ha sido para quitar ese artefacto de decaimiento. Todos los demás, los oculares, los musculares, están ahí todavía dentro. Entonces, eso es lo que se hace ahora, la segunda ronda de ICA. Te salen todos los componentes. El propio programa te etiqueta algunos de manera automática, si son muy claros, si es un artefacto muscular, ocular, pero bueno, luego vas a uno viendo con cuál te quedas y con cuál no.
y después de este paso queda así la señal, entre 25 y menos 20 microvoltios, que ya es una amplitud más o menos aceptable. Tenemos todavía el hueco este aquí que no se ha interpolado y volvemos a repetir el paso de los trials y los canales. Esto, bueno, las primeras semanas, porque cada uno tiene que definir un poco su protocolo. Si hay un canal sucio, ¿qué haces? Lo eliminas desde el principio, lo dejas. Entonces, fueron muchas pruebas, porque dependiendo del registro, funciona mejor eliminarlo desde el principio y en otros no, porque con el propio ICA se corrige. Entonces, casi nunca era la primera vez que metías el registro en el programa y lo hacías, te quedaba limpia la señal, sino que había que hacer varias pruebas. Y bueno, esto sería otro ejemplo de lo que hace o trials que se han eliminado y se referencia a la media. Y ya la señal que queda pues es esta es de un paciente con esquizofrenia. Y ya los valores están entre 20 y menos 15 y además en esta señal pues ellos también me dijeron que era un buen ejemplo porque se ven todos los potenciales, se distinguen muy bien, ¿vale? N100, N45, P60 y P200, ¿vale? Y la segunda montaña de esta positiva que veíamos con los de Barcelona también. Luego el siguiente paso fue desarrollar un script que rellenara ese espacio porque luego todos los análisis que haces, si no los rellenas, te dan error. Y justo pues ahí estaba el pulso de la TMS y eso quedaba como interpolado. Vale. Y después de esta parte así tan técnica he metido aquí una foto de una rutilla que hicimos por Whistler, que dicen que es la mejor estación de esquí de la zona de América del Norte. Y bueno, todos los paisajes que vimos es que eran, pues cuando ves documentales de Canadá, pues era eso, nos encantó. Y bueno, una vez que ya hicimos todas esas pruebas de cómo funcionaba mejor la toolbox, pues establecimos un objetivo de limpiar 12 controles sanos y 12 pacientes con esquizofrenia y hacer una serie de scripts para hacer unos análisis preliminares, los típicos que se suelen hacer sobre las señales. Entonces, bueno, pues limpié 12 pacientes, que están aquí las señales. No son iguales porque hay mucha variabilidad, pero bueno, casi todos se ven los potenciales, hay algunas más ruidosas y los controles sanos, pues también. ¿Vale? Y los análisis preliminares que hicimos, el primero fue sobre la amplitud global media de campo, ¿vale? Traducido, que es el GMFA. Esta medida lo que hace es reflejar la activación global del cerebro. O sea, coge punto por punto la señal. En realidad lo que coges son valores de la desviación estándar. No he puesto aquí la fórmula porque no la sé explicar, pero sí hay una raíz cuadrada en la fórmula que hace que todos los valores sean positivos. Entonces, bueno, pues te quitas ese problema de la polaridad de la señal. Que esto es en lo que muchos artículos es sinónimo del área bajo la curva. Entonces, bueno, aquí la señal no se ve porque es muy pequeñito, pero es de 0 a 8 y a partir del pulso de la TMS este sería el Global Mean Field Power. ¿Vale? Cuando miré los valores de esa variable, de la cantidad de actividad que provocaba el pulso simple en LICI, pues el valor de los controles era mayor en comparación con los pacientes y esa diferencia era significativa. ¿Vale? Luego, otro código que escribimos y otro análisis que hicimos fue para calcular, es una medida que es muy similar al anterior, pero ahora está especificada, o sea, se reduce a un grupo de electrodos, que cogimos los de la corteza prefrontal dorsolateral. Vale, antes eran todos los electrodos. Ahora, antes era así, global, y ahora también refleja la actividad global, pero en ese grupo de electrodos, sin tener en cuenta los demás, donde se ha recibido la estimulación. Entonces aquí en esta gráfica, si os fijáis, hay menos canales y este sería el Local Mean Field Amplitude o Power, que es lo mismo. ¿Vale? También son todos valores positivos. Y aquí igual se volvía a repetir que esa medida de activación local específica para ese grupo de electrodos era mayor en controles en comparación con pacientes con esquizofrenia. Aquí incluso había más diferencia, ¿vale? La diferencia pues vuelve a ser significativa.
Y luego lo que hicimos, por último, fue, o sea, el Global Mean Field Amplitude, lo puedes hacer para toda la señal. Si tú coges, por ejemplo, pues desde los 20 milisegundos a los 300. Lo calculo todo, que era lo que había antes. Pero tú también puedes calcularlo y ver en este pico de máxima amplitud de cada potencial o de cada valle, pues ver cuál es el valor de esa variable. Se puede hacer en el pico o también de pico a pico, me dijeron, pero nos dio tiempo a hacer de pico. Y bueno, como sabéis, cada uno de estos picos con estudios que combinan fármacos con TMS y con EEG, pues han relacionado con distintas funciones. Muy resumidamente, los positivos han relacionado con funciones más excitatorias que tienen que ver pues, con el neurotransmisor, con el glutamato, y N45 y N100, los potenciales negativos se han relacionado con funciones inhibitorias relacionadas con GABA. Y bueno, hay algunos estudios que especifican más pues, que el N45 estaría ligado a la funcionalidad de los receptores de tipo GABA y el N100 con los receptores de tipo GABA-B. Entonces, cuando analizamos esto, entre esos 12 controles sanos y los 12 pacientes, había diferencias significativas en los potenciales N45 y P60, o sea, en los potenciales más tempranos, y en el sentido que eran más pequeños, o sea, de menor amplitud en pacientes que en controles sanos, tanto para N45 como para P60. Que bueno, hay algunos artículos que dicen, por ejemplo, que si en N45 hay menos amplitud, sería como señal de que hay menos inhibición. Pero bueno, es que son muy pocos sujetos y esta limpieza la he hecho yo sola. Sabes que con los de Barcelona estamos haciendo, por ejemplo, la selección de componentes entre 3, que es como mucho más fiable. Y bueno, con eso acabo. Os he puesto aquí algunas fotos de cosas. Fuimos a un escape room, hicimos algunas comidas en el laboratorio y ya está. Esto lo teníamos pintado ahí en la pizarra. Y es un resumen de lo que hice allí. Bueno, pues muy bien. La Toolbox podemos tenerla entonces. Sí, o sea, es en abierto. Está, y de hecho, en una de las diapositivas, en la de la presentación, pues si hay alguien que se lo quiere ir mirando ya, aquí si pincháis, cuando cuelga el PDF en el drive de Sucede, pues te dirige a un artículo que te lo explica todo, ¿vale? Más en profundidad de lo que he hecho yo aquí, pero vaya que y desde la propia página del grupo, que también la he puesto aquí, si pincháis en mi Brain Lab, hay un apartado para descargártelo y es muy, muy fácil. O sea, te lo instalas en el MATLAB y hay que instalarse otra herramienta que es el FastICA, que hace que los ICA sean súper rápidos, no duran nada, a no ser que la señal esté sucia, y va muy bien. Claro, la pregunta clave aquí es que cuando hemos visto el Global Mean Power de Barcelona, los resultados son justo inversos. Ya, en SIGI, sí. Y cómo posibilidades serán pacientes diferentes. Sí, bueno, son Gemma y Alejandro son 19. Yo la explicación que le puedo dar es que este análisis lo he hecho yo y la limpieza que he hecho ha sido muy, muy estricta. ¿Sabes? He eliminado un montón de componentes. En cambio, con los de Barcelona hacemos la selección Alejandro, Gemma y yo, y solo en las que coincidimos las eliminamos. Y yo me he fijado que yo muchas veces elimino muchas componentes, o sea, más que ellos, porque eso ahí el criterio de cada uno, ¿sabes? De lo que ves como ruido o no. Entonces, pienso que esa puede ser una explicación. Era el estímulo simple del litio. Sí. Siendo estímulo simple está a la misma intensidad, que se determina por el umbral motor del sujeto y ya está. Sí.
es igual que el del SIFI. Ya. ¿Y puede haber alguna influencia del protocolo? Quiero decir que el estímulo simple en el LICI produzca un efecto diferente que el estímulo simple en el LICI porque está, digamos, inserto en un paradigma diferente. No debería, ¿no? No. Vaya, yo creo que no. Porque la separación que hay entre pulsos es igual en un protocolo o en otro. Me refiero... Y representan exactamente lo mismo. O deberían representar lo mismo el Global Mean Film Power y el Global que no me acuerdo cómo se dice ahora. ¿El local o qué? No, el de Barcelona y el de Canadá. Vale, esto se lo pregunté a Gemma y creo, por lo que entendí, creo que el que yo calculé en Canadá con ellos se correspondería al área bajo la curva que ellos calcularon en Barcelona. Pero bueno, con los análisis de SICI salían los dos que había menos, o sea, más área bajo la curva. No sé. Hola, buenas, ¿qué tal? Ay, Alejandro está ahí. ¿Qué tal? Vale, yo creo que una cosa muy interesante, Inés, la verdad que muy chulo. Yo creo que una prueba interesante que podemos hacer es, como se trata de los mismos pacientes, de los mismos sujetos, es decir, estos 12 también han sido dentro de los que nosotros hemos analizado, podría estar bien comparar las señales reconstruidas que tienes tú y las que hemos obtenido nosotros, por empezar a ver bueno, pues eso, qué diferencias hay entre ellas o si son más parecidas de lo que pensamos y demás, para ver también, bueno, pues si puede ser algún efecto del ICA. El ICA en 2 pasos también puede ser. Nosotros al final decidimos hacerlo en un paso porque, bueno, vimos publicaciones de ambos tipos y nos resultaba más sencillo hacerlo en un único paso todo, pero también yo siempre he tenido también la mosca atrás de la oreja de que a lo mejor si aquello también fuese relevante. Sí, no sé, yo creo que poder compararla podría estar bien. Y luego tenía un par de cuestiones. Cuando hablas del área bajo la curva y comparabas pacientes y controles, ¿qué lo haces? Sobre todo la señal en el tiempo que tenías, los 400 milisegundos o así. Sí, hasta 300, creo recordar. O sea, lo tengo ahí en el código, te lo puedo mandar luego. Pero era como unos pocos milisegundos después del pulso hasta 300, creo. Sí, pero en el rango amplio, no es la duda que tenía. Sí, vale, no hice como 2 ventanas. Otra cosa que puede explicar la diferencia es que me dijeron que hay, dependiendo del autor, hay pequeñas diferencias en la fórmula que se aplica para calcular el Global Mean Field Power. Como que varían ligeramente algunas cosas. Entonces no sé si eso puede afectar a que salga un resultado distinto. Sí, podríamos mirarlo, pero bueno, al final la esencia es un poco parecido. Yo sí que me gustaría ver también la señal, porque nosotros uno de los principales problemas que hemos visto son las diferencias de latencia que hay entre sujetos, que hay una variabilidad muy grande. Es decir, como son potenciales muy estrechos, pues eso, el N45, P60, N100, que, por ejemplo, entre el N45 y el P60, uno es un potencial negativo y el otro es un potencial positivo. A 10 milisegundos que haya de diferencia de latencia entre un sujeto y otro, estás mezclando churras con merinas. Es decir, estás mezclando el potencial negativo de uno con el potencial positivo de otro. Entonces, eso hay que tener cuidado con ello cuando hacemos así estudios de rango amplio. Pero bueno, que yo creo que eso, que hacer el ejercicio de mirarlas y ver cómo, sobre todo porque si vemos que hay alguna diferencia importante entre ellas, si vemos que no, que son más o menos de la línea, pero bueno, como se ha hecho un preprocesado diferente, pues evidentemente habrá pequeños matices, yo me quedaré más tranquilo, pero si, por ejemplo, vemos que hay alguna diferencia muy importante, pues sí que me chirriaría bastante. Y luego te quería preguntar una cosa, Inés. Cuando haces el local field power,
¿Puedes mostrar la transparencia, por favor? Sí, un momento. Aquí, no sé si la veis. Sí, vale, esto. La señal, mira, si pones la anterior, la 30, Voy. vale, aquí. Espera. Vale, esta sería la global, con todos los canales. Entonces, vale, aquí. Es normal, por ejemplo, cuando veis en los potenciales, por ejemplo, cerca del 100 o luego el 200 y demás, tenemos, no, en la otra, donde se ven todos los canales. Aquí, vale. Vale, hay canales que, por ejemplo, el N100 es negativo y en otros que es positivo, porque hay un cambio de polaridad cerebral. Esto es como en el P300 y demás. Lo que pasa que por áreas cerebrales, normalmente, es decir, entre el área frontal, imagínate, tendría que ser todos negativos y el área parietal todos positivos o viceversa. Es decir, hay como un punto en la cabeza donde se hace el cambio de polaridad. Digamos, se puede llegar a dibujar una línea si se dibuja el turboplot. Lo que me ha extrañado es que en el local, que son todos los electrodos de la parte frontal, Ya que también iba. hay este cambio de polaridad. Eso me ha extrañado. Tampoco lo he pensado muy bien, no lo he chequeado en nuestros datos a ver si aparece. Eso también lo podemos chequear en nuestros datos a ver si aparece. Pero eso puede ser interesante también de ver. Vale, pues os puedo compartir las señales últimas que yo tengo de esos 12. Se las puedo pasar a Gemma, como le paso los registros nuevos, para Sí, que podáis ver. vale, guay. Y vamos hablando a ver cómo lo comparamos. Y sobre todo bueno, pues por chequearlo, ¿no? Yo creo que es un buen ejercicio de tener dos métodos diferentes. Uno ya está referenciado y comparar el método para mejorarlo también. Vale. Vale, y os puedo pasar también los scripts que hicimos para analizar el Global Mean Field Power y el local. Vale, Así lo veis. vale, perfecto. Vale, de todas maneras, aprovechando que estás por ahí, Alejandro, vamos a ver. Aquí, claro, aquí hay dos cosas diferentes. Una es la comparación de las amplitudes dependiendo del método. Asumimos que el área bajo la curva y lo que ha hecho Inés deberían dar resultados equivalentes y dan resultados opuestos. La comparación. La otra es la correlación con la modulación de la entropía. Es algo que no hemos enseñado aquí, pero con vuestros resultados, cuando se estudia la relación entre la amplitud del potencial, bueno, del área bajo la curva o del Global Mean Power, después de un pulso simple, pues efectivamente encontramos lo que esperábamos encontrar en la relación inhibición-entropía, es decir, cuanto mayor es el área bajo la curva, según vuestros resultados, insisto, peor es la modulación de la entropía. Hay datos en la literatura que apoyan que la mayor amplitud de la señal de los potenciales, cogemos no me acuerdo si era entre 25 y 300 o 25 y 400 o algo así milisegundos, es decir, cogiendo todos los potenciales, cuanto mayor es la amplitud del área bajo la curva, peor es la modulación de la entropía. No sé si con los resultados de Inés lo mismo, esta correlación sigue saliendo independientemente de que sea o no mayor o menor que lo que pasa en los controles. Sí, te entiendo. Eso yo creo que esas cuentas debíamos hacerlas. Tú tienes los datos individuales, ¿no, Inés? Los datos individuales, sí. Entonces, pues se trataría simplemente de hacer la relación con el resultado del análisis factorial de los electrodos del EF, de los 28, 29 electrodos que emitimos, vamos, pero eso está hecho ya en una base de datos, te lo puedo pasar, de tal manera que veamos
O si me pasas tú los valores individuales, lo hago yo directamente. Quizás eso sea más fácil todavía. Vale, como quieras. Eso es una cuestión, ¿no? Y claro, la otra cuestión es que siendo valores opuestos tendremos que decidir cuál es más válido, cuál método es más válido. Sí, porque yo no recuerdo exactamente, nosotros nos hemos centrado muchas veces en comparar el single pulse con el pair pulse y no recordaba exactamente, porque para el single pulse individual salía mayor inhibición en pacientes que controles. Inés. Para el pulso simple. Sí. Para el pulso simple en SICI, lo que salió de lo que nos enviasteis es que tanto el área bajo la curva como el Global Mean Field Power, que nos lo enviasteis por separado, tienen valores más altos que en controles sanos. Pero ahí realmente, o sea, la inhibición en esos protocolos se ve comparando la respuesta a pulsos simples y a pulsos pareados. Revisando la literatura, si tienen más actividad tras un pulso simple los pacientes, también puede ser pues, indicativo de que tienen como una hiperactivación, o sea, que parten de una actividad mayor de base y cuando tú haces el pulso alcanzan más actividad. Claro. O sea, el pulso simple es otra cosa para estudiar la inhibición, Sí. o la excitación, o el equilibrio inhibitorio y excitatorio. La verdad es que tampoco hay un apoyo así muy unánime en la literatura, pero es que estamos hablando a lo mejor de 2 artículos publicados, uno que dice cada cosa. Y lo del pulso pareado estamos 3/4 de lo mismo, tampoco crean que las evidencias son... Claro, es que si comparas el pulso simple solo, nosotros lo que hemos visto es que hay una variabilidad de la amplitud muy grande entre sujetos y eso pasa porque, es decir, que hay pacientes que a lo mejor el rango de amplitud es muy grande. Entonces, cuando tú lo comparas con su propio pair pulse, es decir, la diferencia entre el single pulse y el pair pulse, estás, digamos, lo que podríamos llamar la base, es decir, estás independizando los resultados de esta gran amplitud o pequeña amplitud. Sin embargo, si comparas únicamente el single pulse, pues claro, yo creo que eres dependiente de esta gran variación de amplitud, porque algunos los potenciales los tienen, se muestran, ves la gráfica, pero tienen una amplitud, pues a lo mejor hasta 5 veces más pequeña que otros, que son mucho más marcados. Entonces, porque de estas, claro, si te sale significativo, entonces si te sale significativo es algo, es decir, porque a nivel de promedio se veía bastante bien la diferencia, pero quizás se podría mostrar a ver la desviación estándar de los datos. Porque de hecho... Bueno, si te sale significativo es algo, es decir, que quiere decir que no están solapados también. Sí. Pero de hecho, o sea, yo me daba cuenta cuando terminaba las limpiezas que en muchos pacientes la amplitud alcanzaba de 8 a -10, que yo decía, me he cargado demasiado la señal, pero hacía distintas pruebas y siempre me salía la señal con muy poca amplitud. Y sobre todo, bueno, en pacientes, por eso luego sale la diferencia. Pero que yo llegué a pensar, digo, lo mismo estoy siendo como súper estricta con la limpieza de algunos registros. Pero hacía distintas pruebas. Relativizarlo con el pair pulse está bien porque como se trata del mismo registro, es decir, en un mismo registro aleatoriamente se están haciendo single pulse y pair pulse, son las mismas condiciones de registro. Y entonces por eso es bueno compararlo entre ellos. Claro, al menos mostrar un mapa de la dispersión del promedio del Global Mean Field Power por sujeto también estaría bien, por si puede explicar un poco esto. No lo sé. Vale, pero bueno, todavía nos llevamos, es decir, a nivel de comparar entre las reconstrucciones y demás y buscar un poco más. Pero yo creo que aquí no hay que dispersarse mucho porque cada vez que hablamos nos sale una tarea nueva diferente. Hay que centrarse en algo para progresar. Sí, desde luego. Entonces yo creo que sí que es muy importante que veamos en qué punto estamos, es decir, qué método es más válido, si confiamos bien en el método que hemos hecho para analizar los pulsos simples, porque aquí estamos hablando de pulsos
pulsos simples ahora mismo. Los pareados es otra cosa, todavía no lo hemos metido mano, pero los pulsos simples pueden ser muy, muy importantes porque si nos sirven para estudiar la inhibición, el procesamiento cambia radicalmente, es mucho más fácil. Sí, pero en ese caso, si estudias solo los pulsos simples, por ejemplo, Gemma sí que estuvo mirando medidas de relativizar los datos. Entonces, yo creo que es importante relativizarlo, ¿eh? Y, por ejemplo, ella encontró una medida que creo que era que, por ejemplo, el Global Mean Power luego lo hacía relativo en base a la diferencia entre pico y valle, por ejemplo, al rango dinámico. Porque no es lo mismo moverte entre menos 10 y más 10, que tienes un rango dinámico de 20, que moverte entre menos 5 y más 5, que el rango dinámico es de 10. Evidentemente, la amplitud, el Global Mean Power, te saldrá mucho más grande en el de 20, en el de 10 a menos 10. Pero claro, también, es decir, los cambios también son mucho más grandes. Entonces, yo creo que es importante buscar alguna medida que te permita tener medidas relativas, relativizar el daño. Área bajo la curva es lo que buscamos. Pero es que el área bajo la curva al final amplifica lo que haya. El área bajo la curva, al final, en resumen, lo que te hace es el cuadrado de la señal, o sea, que te hace cuando es negativa te la pone positiva y suma cada valor, cada muestra, de 25 milisegundos a 300, pues te suma todos. Ese es el área bajo la curva. Pero si son más amplios los potenciales, será más grande el área bajo la curva. Si son más amplios los potenciales, serán, sí. Claro. Sí, pero como es dependiente del proceso que has hecho antes de preprocesado, es lo que decía Inés, que si no te has cargado mucha señal, te la has cargado poco. Yo al final las medidas relativas suelen ser más fiables. Que tampoco es que no hay una respuesta. La gracia de esto es que estamos cabalgando, digamos, sobre unas líneas de investigación que es muy incipiente y es lo chulo también. Pero claro, hay muchas veces que salen más preguntas que respuestas. Yo que... El ejercicio de compararla, yo creo que como primera cosa, el ejercicio de compararlas y mostrarlo sería ideal. Y luego yo también estoy de acuerdo en que tenemos que ceñirnos, porque podríamos tener el tiempo infinito aquí haciendo pruebas y no sacaríamos nada. Y entonces es verdad que también llevamos ya bastante tiempo dedicados a ello y hay tesis entre medias y proyectos y hay que ceñirse también. Eso también soy consciente. Claro, ¿cómo lleváis lo del LICI por allí? Que era lo último que andabais. El LICI. Ahora mismo Gemma se estaba centrando más en la parte esta de comparar el 4 milisegundos y 2. Entonces, Sí. el LICI lo hemos dejado como el siguiente. Bueno, de hecho es que ya lo teníamos bastante avanzado, pero es como el siguiente paso. También esperando a tener más claro toda esta parte de si facilitaba, si inhibe y demás. Y luego también con Gemma le dije de priorizar los single pools de SICI para añadir Para los artículo. últimos... Sí, eso lo estamos haciendo ahora. Sí. Sí, Y hemos estado estos días... Yo me he estado revisando las componentes ahora, de hecho esta mañana. Me he revisado 9 pacientes y 3 o 4 controles, los que me quedaban. Y ahora ya mañana los empezará. Vamos a acordar unas prioridades. Entonces, desde luego lo de 2 o 4 milisegundos es muy importante porque de eso depende cómo sigamos haciendo. Los nuevos registros, sí. Entonces, para eso necesitaríamos meter algunos casos más, algunos controles más, ¿no? Esa tarea prioritaria de adquisición y de análisis. ¿Vale? Ya había algunos, de estos últimos, ya había 3 o 4 que tenían los dos ya, ¿no? Sí. Bueno, en realidad hay solo 3 controles que tienen la misma intensidad. 2 están metidos en la muestra que analizasteis vosotros, 1 queda.
y no sé qué número, lo que comentaste tú ayer en el correo, qué número de controles sería necesario para decir, vale, pues el 2 hay más inhibición. ¿Qué veis vosotros que sea 10, 12, 15, 20? Sí, yo creo por esos números, mínimo 10, 12, 15 sería lo ideal. A ver, los estudios que hay publicados que hacen lo mismo, pero en corteza motora, creo que es una muestra de 10, 12, no son muchos. O sea, Con eso con eso ya puedes decir, sacar algo, ir sacando cosas relevantes. Hasta 10 es muy, muy difícil. vale. Entonces, Vale, pues esto es lo primero. Y luego después, yo creo, vamos a ver, para la tesis de Inés sería muy importante meter un artículo que incluya el TMS. Entonces yo creo que lo más fácil y viable serían los pulsos simples. Pero para eso hay que decidir cuál es el mejor método. a ver, yo que he participado en los dos métodos de limpieza, si tuviera que confiar en uno más, confiaría más en el vuestro, Alejandro, te lo digo. Porque el mío lo he hecho yo sola, ¿sabes? Que ellos estaban en sus cosas, miraban la señal y decían, sí, bien, pero que tampoco ha sido como súper exhaustivo de decir, vale, es una señal en la que confiamos 100%. Es algo que he hecho yo. Que sí, que toda la selección de componentes he practicado muchísimo con vosotros, pero lo hacemos nosotros entre 3, no una persona sola. Entonces, bueno, pero bueno, os paso las señales y se puede comparar. Vale, pues eso... Y bueno, yo creo que siempre será bueno, como es una cosa que está publicada, independientemente de cara a validar el proceso que hemos ido siguiendo, será genial compararlo con lo que has hecho tú. Entonces, resolver la duda de 2 a 4 milisegundos y después meterse con esto de los pulsos simples para que Inés tenga unos datos sólidos para relacionarlo con... Y ahí tendríamos que meter, pues ya eran unos cuantos, ¿no? Los que podíamos meter en esto, ¿no, Inés? Sí, había 19 en lo que nos pasasteis y hay 3 nuevos más. Otro que viene dentro de 2 semanas que también tiene diagnóstico de esquizofrenia, llegaríamos a los 23. Claro, pues hombre, si son 23 casos con TMS y análisis de entropía, pues es un muy buen artículo. En principio, Sí. luego no ampliaríamos más. Y serviría para la tesis de Inés de sobra. Vale, entonces serían estos dos los objetivos a muy corto plazo. ¿Vale? Sí, perfecto. Eso es con lo que estábamos ahora, ¿eh? Bueno, Gemma estaba con las CTSP que le comentó Inés y a la vez estábamos haciendo la comparativa esta del 2 y 4, o sea que ya es la línea en lo que... Vale. Venga, pues más cosas. Bueno, pues venga, pues levantamos el campamento entonces, hasta la semana que viene. ¿Vale? Vale. Venga, Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego. Adiós.